Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, maestra. A ver, Buenas tardes. buenas tardes. A ver, rápidamente, unos avisos antes de comenzar con la clase. Con ustedes son el G. Ok. El lunes que viene no tenemos sesión porque voy a estar en el médico, entonces no voy a tener forma de conectarme. Pero ustedes van a tener trabajo, digamos, para ese día. Al final de la clase les comentaré qué van a hacer, pero necesitamos primero ver la clase para poder comentarles después cómo vamos a trabajar. Bien, avisos rápidamente porque ya vamos a terminar este parcial. Entonces, ¿cómo va a funcionar ahorita? El día de hoy vamos a ver el penúltimo tema, que sería ya propiamente cómo van a funcionar las falacias en una argumentación, en una investigación, o simplemente si ustedes deben exponer, tendrán, digamos, formas de cómo defenderse. Ahora bien, después de ese tema viene uno último, que es nada más la aplicación de todo lo que hemos aprendido hasta la fecha, y eso sería la última clase que veríamos con ustedes. Ahorita les digo qué día para que nos cuente, el 4 de diciembre. Ahora bien, ustedes tienen que hacer un producto final y un examen por parcial para poder generar su calificación completa. Eso significa que este parcial van a tener 3 tareas, un producto final, un examen y pues obviamente sus asistencias normales. El Construyete ya no lo voy a pedir este parcial porque todavía no tenemos actividades generadas por parte de Construyete. Entonces, esas actividades se les van a considerar, digamos, como si las hubieran entregado, porque esto ya no es una cosa de ustedes, es una cuestión, digamos, de administración, que no nos dieron las actividades a tiempo. Por lo tanto, se va a considerar de este modo. Ustedes hasta este momento van a tener 2 puntos en la materia. Obviamente, para empezar, obviamente esos 2 puntos, los tienen, digamos, de cajón, pero les faltan 8 puntos. ¿Cómo los van a conseguir? Pues con las tareas que faltan entregar, que sería la primera tarea que se publicó ayer, que fue la de las falacias, la segunda tarea que se publicará el día de hoy, y la tercera tarea que se publicará la siguiente semana. Son 3 tareas, y esas 3 tareas valen 3 puntos. Ahora, los siguientes 3 puntos son de parte del producto. El producto vale 3 puntos, ¿y qué van a tener que hacer? Encontré una serie de animación japonesa donde hay un juicio de por medio que a mí me interesó para que ustedes practicaran el cómo se generan las falacias, qué van a hacer en ese producto. Van a ver el juicio, van a ver qué información obtuvieron de por medio, y su trabajo de ustedes va a ser apreciar qué falacias se generan en ese juicio y obviamente señalar, este personaje dijo esta falacia y esta falacia es tal. Ese va a ser su trabajo de ustedes para el producto final. Los enlaces, de hecho apenas encontré unos enlaces confiables de YouTube y de Facebook para que puedan ver los capítulos en ambas plataformas. Nada más son 2 y por eso van a tener tiempo suficiente, lo que significa que el día de mañana a más tardar les estaré publicando el producto final para que tengan desde fecha de más tardar mañana hasta el 12 de diciembre para entregarme ese producto final. Van a tener mucho tiempo para checar los capítulos y obviamente para hacer su trabajo con mucho tiempo de anticipación. ¿Cómo se llama la serie? No, bueno, caricatura. Se llama, un segundo. Dan, Dan, okay. De todos modos les voy a subir también los links a la Classroom, no se preocupen. Pero por si la buscan por su cuenta también, que también es válido, es el capítulo 2 y 3 el que tienen que ver. Porque es donde se genera una investigación previa de lo que pasó y se genera el debate propiamente, que es el que me interesa a mí que chequen. ¿Qué falacias se generan ahí? Pero no están en un contexto de por medio. Ahora bien, eso es con respecto a su producto final. Insisto, el día de mañana más tarde se los publico, de hecho voy a tratar de publicarlo de una vez hoy, para que tengan desde fecha de hoy, que es 27 de noviembre, a más tardar hasta el 12 de diciembre. Ahora, recuerden que yo les dije que las evaluaciones y básicamente este parcial se terminan el 18 de diciembre porque es fin de semestre. ¿Cómo vamos a trabajar entonces? El 12 de diciembre va a ser una fecha límite para entregar todo. ¿Eso qué quiere decir?
examen, tareas y producto. O sea, que tienen que ponerse al corriente para que no se les vaya a juntar el trabajo. Y justamente en base a la misma situación, es que la de fecha de que va a ser del 7 de diciembre al 11 de diciembre, no los voy a ver en sesión en línea, pero porque van a tener tiempo para poder hacer su producto final, su examen, y en caso de que no se hayan puesto al corriente con las tareas, pues también las tareas, que van a ser un total de 3. Entonces, en estricto van a tener 5 actividades para este parcial. 3 tareas normales, un proyecto final y un examen. Son 5. Con eso se les generará la evaluación de este último parcial. Y ya es el último este año, entonces ya es cosa de que le echen ganitas ya para que puedan pasar su semestre sin problemas. Aquellos alumnos que no pasaron el segundo parcial por X o Y razón, que tienen calificaciones en blanco, tienen chance de salvar este parcial. En esos casos en específico necesito que me manden mensaje para que yo les explique cómo va a funcionar ese asunto. Y bueno, eso es con cuestiones, digamos, generales. Vamos a ponerlo así. ¿Hasta este momento tienen dudas con respecto a cómo se va a manejar este parcial? No, profesora. No, maestra. Ok, vale. Entonces, eso es con respecto, les insisto, en cuanto al trabajo que se va a generar en este parcial. Insisto, si por alguna razón se llegaban a perder alguna clase de por medio porque no se pudieron conectar o porque no les quiso jalar la señal, porque también eso llega a suceder, a mí me ha pasado, las clases se graban, recuerden eso, entonces se suben a la plataforma de YouTube y ahí perfectamente pueden checar la clase en caso de que no la hayan revisado. Recuerden que se busca con mi nombre completo y no hay pierde porque mi nombre está medio raro. ¿Qué dice? Bueno, en tu caso, Carmen, recuerda que ya habíamos modificado ese asunto, entonces ya no hay tanto problema. Pero en tu caso, para que no te siga sucediendo esto de los trabajos de que no te, digamos, no se suben a la plataforma, porque en tu caso sí está muy extraño cómo funciona, necesito que tú específicamente sí me los vas a mandar por el WhatsApp, pero necesito que me mandes, en cuanto me mandes tarea, nombre completo y grupo, para que yo sepa a quién le voy a atañar esa tarea, porque luego me mandan tareas y yo no sé ni de quiénes son. Por favor. Sí, está bien, maestra, gracias. Y bueno, con los demás se entregarán de manera normal. ¿Me falta algún otro aviso? Creo que no por ahora. De todos modos, si no me acordaré durante la clase. Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí con la clase del día de hoy. Así que denme un momento para compartirles mi pantalla. Toda la pantalla. Sí. Ok, ya debe de verse y antes de que se me olvide. Seguramente si lo buscan por su lado, esa serie van a encontrar dibujos como de este tipo para que no se vayan a sacar de onda. Seguramente como así, o se van a encontrar un osito raro, como este. Pero si encontraban este osito raro, entonces es seguro que esa es la serie que es la que necesitaban ver. ¿Es un anime, no, profesora? Sí, sí, es un anime. Es que me llamó la atención porque, sí, lo vi antes obviamente para podérselos pasar, o sea, no fue nada más así. Primero me aventé el anime para fijarme si realmente nos iba a funcionar y ya que vi que sí, pues ya. Y ahora sí ya lo puedo usar para la clase, que en este caso sí vi que es confiable. Bueno, ese va a ser para, en caso de los que lo quieran buscar antes. Les digo que de cualquier forma, el día de hoy o más tardar mañana ya les subo el proyecto final para que ustedes lo vayan trabajando. Es decir, que vean la serie con calma y ya pueden obviamente sacar su trabajo que tienen que sacar su producto final. Bueno, ya quedó, ok. Entonces vamos a empezar ahora sí con la clase del día de hoy. A ver, la clase pasada, si se acuerdan, el tema era la argumentación, pero como práctica de valores, es decir, teníamos que identificar ahora sí cómo se generaban de alguna manera las falacias, que en pocas palabras son mentiras. Quedamos que se cometen ya sea por información, por ignorancia, porque yo simplemente quiero tener la razón en que voy a causar mucha pena o lástima, o simplemente voy a usar mal el lenguaje y entonces voy a generar ciertos errores que van a generarme de alguna manera mentiras. Pues bien, eso fue en base a los valores.
Pero ahora vamos a ver este tipo de situaciones, cómo van a afectar en un debate propiamente. Ahora, un debate no necesariamente va a funcionar simplemente como lo que ocurre con las candidaturas, donde se pelean dos o más contrincantes, sino también va a poder generar en el área de clase, ya sea que se genere un debate tal cual en el salón o, por ejemplo, cuando a ustedes les llega a tocar exponer en clase, porque son ustedes contra el maestro, porque el maestro les va a cuestionar esta información, de dónde la sacaron, cómo funciona, de dónde sacaron esa información, eso está mal, de dónde lo sacaron, todo esto se va a generar. Pero entonces, justamente el día de hoy vamos a aprender cómo yo le voy a hacer para defender lo que yo investigué, lo que yo sé, y cómo voy a poder tornar las cosas a mi favor, o por el contrario, a lo mejor me equivoqué, soy un ser humano, me puedo equivocar. Pues bien, ¿cómo voy a usar esa experiencia para poder obtener información, a lo mejor cambiar mi punto de vista y pues enriquecerme con la discusión? Y justamente por eso es que la clase del día de hoy es la argumentación como práctica sometida a reglas. Y bien, ya habíamos hablado que en un debate específicamente va a ser una discusión argumentativa en la que básicamente yo como individuo tengo que defender mi punto de vista sobre algún tema en específico. Y el contrincante, por el contrario, va a hacer algo en contra. Va a defender su punto de vista y va a intentar hacerme entender que él tiene la razón y viceversa. Yo también lo voy a intentar. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a hablar con él de alguna manera en que le voy a demostrar que sus argumentos van a ser equivocados o que son débiles o que algo les falta, ya sea por la forma en que él cree con respecto a su ideología o a sus opiniones personales. Ahora bien, en este intercambio de alguna manera se da un diálogo y ese diálogo tiene que ser siempre de manera respetuosa y constructiva. ¿Por qué? Porque se supone que somos seres civilizados que estamos intentando dialogar para poder llegar a un acuerdo. A lo mejor a mí no me parece lo que dice fulanito, pero de todos modos es mi deber escuchar lo que tiene que decir y ya sobre eso armar mi propio criterio. Igual en su momento él tendrá que escuchar lo que yo tengo que decir para que él arme su propio criterio. En el mejor de los casos ganarás el debate y además a esa persona le harás cambiar de opinión porque a lo mejor ese pensamiento que traía no estaba completamente idóneo y ahora ya lo reforzó. O a lo mejor no lo lograste, a lo mejor él te convenció a ti de que tú estabas equivocado, que también es válido. O en un tercer caso, a lo mejor no están ni a favor ni en contra del uno, pero saben que a lo mejor por lo menos pudieron ayudar a estructurar en ciertos lados donde estaba medio extraño como su razonamiento, cómo le van a hacer para poder, digamos, defender a tiempo futuro esos puntos donde a lo mejor a mí me debilitaron porque me di cuenta que como que no lo había pensado bien. Pues bien, ese es el punto de manera general de una discusión crítica. Ahora bien, para poder generar una discusión crítica, digamos, pacífica, constructiva, que me sirva a futuro y que de alguna manera me genere conocimiento, yo voy a tener que seguir ciertas reglas en específico para yo poder considerar un método pragmático y útil para mi vida, especialmente en la vida académica o si ya te quieres a un problema social, también podrás hacerlo. Estas reglas especialmente nos vamos a basar en las reglas del procedimiento de discusión pragmadialéctica, que son una serie de reglas que me van a indicar cómo me voy a comportar en el debate, bajo qué circunstancias, qué reglas voy a seguir y demás. ¿Para qué? Para que yo pueda tener argumentos válidos, que sean axiomas, que no me puedan, digamos, discutir tan fácilmente y no caer en falacias. Y ante todo, aprender a comportarse durante una discusión. ¿En qué sentido? ¿Estamos discutiendo? Sí, estamos discutiendo, pero estamos hablando. No estamos peleándonos a gritos, no estamos discutiendo, digamos, para llegar a ofensas y no nos estamos agrediendo de manera física, verbal o psicológica. ¿Por qué? Porque somos dos personas que estamos dialogando acerca de un tema para poder llegar a una conclusión. Ahora, cuando se rompen estas reglas que vamos a ver el día de hoy, se van a considerar como violaciones y estas violaciones van a convertirse en falacias. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en el momento en que se convierten en falacias, prácticamente damos por perdido el debate, porque perdemos credibilidad. Entonces, ojo con eso. Ahora,
Son un total de 9 reglas en específico sobre este método que nos están recomendando. Voy a leer cada una, pero las voy a ir explicando una por una para que vayan comprendiendo cómo funcionan, digamos, en el momento de la discusión. Pues bien, la regla número 1 nos dice, bueno, se llama la regla de la libertad y nos dice lo siguiente. Ninguna de las partes debe impedir a la otra presentar puntos de vista o ponerlos en duda. ¿Esto qué significa? Que así como yo tengo el derecho de poner, digamos, de decir mi punto de vista, decir mis propias ideologías, mis propios pensamientos, pues la otra persona, mi contrario, va a poder hacer lo mismo y yo no voy a tener esa capacidad de, digamos, de callarlo. ¿Por qué? Porque es en su derecho de también el opinar al respecto y dar su punto de vista. Así como yo tengo una libertad de expresarme, él también la tiene. Por lo tanto, no podemos negarle esa, pues, libertad. La segunda regla se llama la regla de la carga de la prueba o de la obligación de defender y dice lo siguiente. Una parte que presenta un punto de vista está obligada a defenderlo si la otra parte le solicita hacerlo. Esto que nos dice básicamente esto. Si yo como individuo presenté un punto de vista que a lo mejor pueda ser cuestionable y la otra parte me pregunta al respecto de por qué yo digo eso, en qué se me baso y demás, pues yo estoy en la obligación de tener que defender mi punto de vista. No me voy a poder quedar callado. ¿Por qué? Porque yo lo traje a tema. Si yo lo traje a tema, estoy en la obligación de responder. Y viceversa. Si esa persona trajo un tema a cuestión y yo le empiezo a, digamos, a cuestionar sobre ello, pues bien, él va a tener la obligación también de responderme. ¿Por qué? Porque son cosas que se trajeron a tema. Si a lo mejor no se tocaron a tema y me preguntaran, ahí cambiaría la cosa. Pero como en este caso, pues yo traje el tema a cuestión, pues yo estoy en la obligación entonces de responder. Ahora, la cuarta regla significa, bueno, no significa, se llama la regla de la relevancia y nos dice lo siguiente. Una parte solo puede defender su punto de vista presentando una argumentación que esté relacionada con el mismo. ¿Qué nos dice esto básicamente? Si yo estoy hablando de un tema en específico o tocando una área en específico y de repente yo lo quiero defender, está perfecto, pero yo tengo que enfocarme en ese tema en específico. Yo no me puedo salir de contexto. Porque si yo me salgo de contexto, entonces en ese momento pierdo credibilidad porque ya no saben de qué estoy hablando. Es decir, supongamos que yo estoy hablando de, no sé, ¿qué se me ocurre? De la contaminación. Ok, y yo estoy diciendo que la contaminación ha sido causada por el hombre, especialmente por las grandes empresas porque no tienen un cuidado real del ambiente. Ok. Y de repente digo que en la zona de Xochimilco, específicamente, no sé, no sé, en la presa de aquí de Xochimilco, que está al lado de la deportiva, tiran mucha basura y supongamos que yo tengo un amigo que a lo mejor ahí va a tirar su basura, ¿no? De repente saco ese tema. Y se van a sacar mucho de... A ver. Sí, definitivamente se está causando una contaminación al tirar basura, y eso no se niega, pero eso que viene al caso si estábamos hablando de las grandes empresas, que las grandes empresas no tienen un cuidado real del cuidado del ambiente. Entonces no viene al caso y no viene al punto tu contribución. Si no viene a un punto en específico que estábamos hablando de las grandes empresas, de la contaminación que llevan y del nulo cuidado del ambiente, yo no puedo meter ese otro comentario a cuestión, pues entonces la regla de la relevancia es eso. Yo tengo que opinar con respecto al tema del que estoy hablando. No me puedo salir de contexto tan abruptamente porque no he terminado de, digamos, argumentar ese apartado. Vamos a ponerlo así. Ahora, después de esa regla viene la regla de la premisa no expresada. ¿Qué dice esta? Dice, una parte no puede presentar falsamente una premisa como si fuera un punto de partida aceptado, ni puede negar una premisa que representa un punto de partida aceptado. ¿Qué significa este rollo? Pues bien, si supongamos que yo digo, el sol es brillante, ok,
Ese es mi argumento. Pero yo sé que es un axioma, ya está probado, y ya todo el mundo sabe que eso es verdad. Órale. Esa es mi verdad, el sol es brillante. Pero de repente la otra parte agarra y dice, es que el sol no es brillante, el sol es opaco, tu idea está equivocada. En este caso, los que están mal no son los que dicen que el sol es brillante, sino los que están negando esa afirmación. ¿Por qué? Porque ya se probó que el sol es brillante. No se puede negar un axioma probado en su totalidad. Tengo que tener mucho cuidado entonces, porque, y aquí también viene la situación, es viceversa. Si a lo mejor a mí se me ocurriera decir, no sé, los pandas son rosas con morado, por poner ahorita algo, ¿no? Y eso es una verdad inminente porque yo así lo digo. Y alguien le va a decir seguramente, oye, estás equivocado porque para empezar, ¿de dónde sacas que los pandas son rosas con morado? Y además, ¿en qué te basas? Tú no puedes asumir esa verdad como que lo fuera, porque tú no tienes pruebas, tú no tienes las pruebas suficientes para aceptar que esa es un axioma. Entonces, lo que nos dice la regla de la premisa no expresada es que si yo tengo un axioma que ya fue probado, se queda como verdad y se acabó. En cambio, si yo tengo una idea que no está probada, porque no tengo bases suficientes, no tengo pruebas suficientes, es una mentira y se acabó. Hasta que pruebes lo contrario, se quede en mentira. Ahora, la siguiente regla es la regla del esquema argumentativo. ¿Qué nos dice esta regla? Una parte no puede considerar un punto de vista como si hubiera sido concluyentemente defendido si la defensa no se ha llevado a cabo por medio de un esquema argumentativo apropiado que haya sido aplicado correctamente. Esto que nos dice básicamente, yo tengo un argumento, pero ese argumento yo ya probé que es verdad, porque yo ya di las fuentes, yo ya di la garantía, yo ya probé con todo lo que necesitara que ese argumento es real. Entonces, como es real, es verdadero. Ok. Y entonces estoy hablando que es un argumento concluyentemente defendido. ¿Por qué? Porque ya demostré que eso es verdad. Pero ahora supongamos que se genera otro argumento y yo asumo que es defendido cuando yo no he probado nada. Es decir, no le he dado pruebas suficientes, no he checado que realmente funcione, no he checado la veracidad de ese argumento, no tengo nada realmente para defenderlo. Entonces, como no tengo nada para defenderlo, yo no lo puedo considerar como un argumento concluyentemente defendido. ¿Por qué? Porque no está probado. Y como no está probado, pues no lo puedo asumir como tal. Entonces, debo tener mucho cuidado. Si yo tengo un argumento y ya asumí que es verdad, es porque realmente tengo las pruebas suficientes o ya lo defendí lo suficientemente bien como para quedarse como tal. Si no he hecho eso, no lo puedo considerar como tal. Ahora bien, nos faltan ver 3 reglas más. La siguiente regla es la regla de la validez. Y la regla de la validez nos dice lo siguiente. En un argumento, una parte solo puede usar argumentos que sean lógicamente válidos o que sean capaces de ser validados, haciendo explícitas una o más premisas implícitas. ¿Qué significa esto? Si recuerdan cuando nosotros checábamos la validez de los argumentos, yo les dije algo que fue muy importante en su momento. Cuando un argumento tiene premisas y alguna de las premisas es falsa, ya sea porque no tiene contenido real, ya sea porque a lo mejor no sé, la estructura está mal o tiene algo como que no cuadra, no hay problema siempre y cuando el resto de la oración, o más bien el resto del argumento, sea verdadero. Es decir, supongamos que ese argumento tiene 5 premisas, ¿verdad? 5 premisas y una conclusión. Y una de esas premisas es falsa, pero las otras 4 son verdaderas y también la conclusión. Por lo tanto, es un argumento válido y creíble que puedo utilizar en un debate y no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, tenemos un caso contrario, donde a lo mejor ese mismo ejemplo no solamente tiene uno mal, tiene 2 premisas malas y la conclusión también está mal. Porque a lo mejor es mentira, a lo mejor no tiene sentido, tiene una falla.
Como tiene fallas, no se puede considerar como un argumento válido y por tanto se convierte en falacia inmediatamente. Si yo no soy cuidadoso en cómo organizo mis argumentos y en lo que contienen, inmediatamente me lo invalidan y de nueva cuenta pierdo credibilidad porque yo estoy presentando información falsa o mal estructurada. Lo que nos dice esa regla es eso. Ten cuidado en cómo se usan esos argumentos y cómo estás presentando la información. Ahora bien, la penúltima regla es la regla del cierre. La regla del cierre dice lo siguiente. Una defensa de un punto de vista debe tener como resultado que la parte que lo presentó se retracte de él y una defensa concluyente debe tener como resultado el que la otra parte se retracte de sus dudas acerca del punto de vista. ¿Qué nos dice? Básicamente cómo se va a generar una conclusión en un debate. Es decir, ya que terminamos, ya que expusimos toda nuestra información, entonces se van a presentar los resultados de por medio y en el mejor de los casos yo gané el debate, entonces voy a hacer que la otra persona que se equivocó se retracte de lo que dijo y pues que acepte que yo tenía razón. O viceversa, a lo mejor él me ganó, pues yo tendré entonces que retractarme de lo que yo dije y pues aceptar mi derrota y asumir que lo que él dijo es verdad porque ya me convenció. O hay un tercer escenario donde puede que no hayamos estado de acuerdo uno con el otro, que realmente no nos convencimos como tal, pero pudimos obtener más información para nuestro tema y vamos a enriquecer nuestro punto de vista. Entonces tenemos 3 escenarios que se van a generar en la regla de cierre. Y finalmente tenemos la regla de uso. En la regla de uso nos dice lo siguiente. Una parte no debe usar formulaciones que no sean suficientemente claras o que sean confusamente ambiguas y debe interpretar las formulaciones de la parte contraria tan cuidadosa y tan exactamente como sea posible. ¿Qué dice esta regla? Básicamente, primero, de preferencia evitar usar falacias en la medida de lo posible, porque insisto, si a mí me cachan usando falacias o sea mentiras, yo voy a perder credibilidad y pierdo credibilidad y yo prácticamente ya perdí el debate. Segunda, toda la información que yo dé durante el debate debe ser clara, debe de ser concisa y debe de ser verdadera, no caer en errores de argumentación o en errores de lenguaje, porque si no voy a generar información falsa y yo solito me voy a afectar. Y también, así como yo tengo que generar información verdadera y demás, yo tengo que aprender a escuchar a mi contrincante, a entender lo que está diciendo y si yo voy a criticarlo, yo tengo que tener el pensamiento crítico para poder manejar esa información a mi favor y ahora sí voltear la información en contra del individuo. Pero tengo que aprender entonces primero a escuchar, a comprender y ahora sí a usar a mi favor. Ese es el punto. Y finalmente, con respecto a estas reglas, lo que tenemos entonces es que más allá de que si realmente ustedes generan un debate de manera formal o no, este tipo de reglas nos van a servir no solamente para el debate, nos van a servir para una investigación o para una exposición durante clases, porque en una investigación tienes que ser claro, tienes que evitar decir mentiras y tienes que tener fuentes confiables de información, es decir, fuentes bibliográficas. Sean muy cuidadosos con esto. Segunda, a lo mejor en una exposición, insisto, ustedes son ustedes contra el profesor. Si el profesor nota que no dieron información suficiente, obviamente los va a atacar. Tienen que aprender a defenderse entonces para poder tener información concreta, pero real y suficiente para poder defender, digamos, el tema del que están hablando. Esa es la razón principal por la cual hay que tener en cuenta esta clase de reglas. Y bueno, ya que vimos los diferentes, digamos, reglas que se van a generar, nos van a faltar una cuestión muy importante. Las etapas en que se genera una discusión crítica. ¿Por qué? Porque de alguna manera entonces vamos a dividir la información de manera concisa para que podamos generar un debate, digamos, congruente, que tenga sentido, que me genere información y que tenga cierto orden. Inclusive en trabajos escritos y también en exposiciones, es bueno considerar esta clase de esquemas porque tenemos una introducción, tenemos un desarrollo y tenemos un cierre. En el caso de la discusión crítica va a ser algo similar, solamente que se va a dividir en 4 etapas.
Vamos a ver cada una. Primero, vamos a tener en un debate la etapa de la apertura. En esa etapa, ¿qué se hace? Vamos a leerlo y ahorita explicamos poco a poco. En esa etapa, se presentan a los participantes las reglas con base en las cuales el diálogo se llevará a cabo, se regulará y se evaluará al final. En este se llega a un acuerdo del tipo ético en el cual estaremos abiertos a la posibilidad de dejarnos convencer por el otro y no solo persuadir. Este punto se basa en el sentido que promovió el filósofo Voltaire. Podré no estar de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. En otras palabras, ¿cómo funciona la apertura? Primero necesitamos presentar a los dos equipos. ¿En qué sentido? De X tema, un segundo. Ay, perdón. Salud. Gracias. Ya se me fue lo que iba a decir. Sí, presentamos el tema en específico y ya que ¿cómo lo explico? Vamos a presentar el tema, pero, ¿de qué estamos hablando? Imagínense que a lo mejor estamos hablando de, no sé, la drogadicción, por poner ahorita algo, ¿no? Especialmente del uso de la marihuana, de la legalización. Se me ocurre ahorita. Ok. Entonces, el tema que se va a hablar el día de hoy es de la legalización de la marihuana. Obviamente vamos a tener temas a favor y temas en contra. Entonces, en ese momento se presenta de qué tema vamos a hablar, se presenta el equipo a favor, el equipo en contra y se van a evaluar también las reglas en que se va a llevar a cabo. ¿En qué sentido? ¿Cuánto tiempo se le va a dar a cada individuo para hablar? ¿Qué preguntas se van a generar? El tipo de comportamiento que se espera durante el debate, el tipo de amonestación que se va a generar si las personas no hacen caso y, al final, cómo se llevará a cabo la evaluación final, es decir, cómo se llevará el consenso para llegar a un acuerdo en el caso de que no logre ganar ninguna de las dos partes del debate. Y también se tiene que llegar a otro acuerdo importante. Es un acuerdo del tipo ético y ese es: yo tengo que venir con la mente abierta de que así como yo voy a intentar convencer a otras personas de que voy a tener yo razón, yo tengo que venir abierto de que tal vez a mí me convenzcan de que tal vez yo me equivoqué, que el pensamiento o el hilo de pensamiento que yo traía era incorrecto. Entonces yo tengo que aceptar en su momento, llegado el caso, me equivoqué, ni modo, la regué, soy un ser humano, entonces voy a aceptar lo que dices, pero porque ya me he equivocado y también se vale. Entonces al final tenemos que asegurarnos que esta discusión vaya a ser una discusión civilizada, es decir, sin agresiones del tipo verbal, psicológico o físico, porque estamos dialogando, somos seres racionales dialogando sobre un tema para llegar a un acuerdo. No tenemos que llegar a agresiones de ningún tipo. Y bien, ya que tenemos esta apertura establecida, vamos a ir a la confrontación. ¿Qué es la confrontación? Leamos lo que nos dice el pequeño texto. Es una especie de extensión del periodo de apertura en el que se presenta el tema o problema que se abordará en el intercambio argumentativo y, de manera general, los argumentos más fuertes de cada uno para establecer su postura. ¿Qué nos dice aquí? Básicamente, ahora sí se va a exponer el tema tal cual. Regresamos al ejemplo de la legalización de la marihuana. No sé, la marihuana es una planta que se usa para fines medicinales, pero también como una droga hasta cierto punto para poder relajar el cuerpo. Entonces, el tema que se va a ver en este debate, supongamos, va a ser justo si realmente es conveniente legalizar el uso de la marihuana de manera común o se tiene que limitar su consumo simplemente para casos médicos específicos. Ok, ya se presentó el tema y ahora cada equipo dirá obviamente sus argumentos de por qué piensan que se debe legalizar y el contrario por qué piensa que no se debe legalizar. Van a aventar en este punto sus argumentos más fuertes del por qué dice cada uno sí o no, dependiendo obviamente del bando. Después de esta etapa viene la argumentación. En la argumentación ahora sí de manera más, vamos a llamarlo centrada, se va a llevar a una discusión más específica. Vamos a ver qué dice. Se trata de la etapa en la que todos escriben sus argumentos y demuestran cuán listos están para defender los propios o refutar los del oponente. En otras palabras, va a ser una etapa en la que se van a dar un agarrón, pero un agarrón verbal. ¿En qué sentido? Van a empezar a debatir
¿Por qué creen que el otro esté equivocado? ¿En qué se basan? ¿Qué información tienen? ¿Qué estudios tienen? ¿De dónde sacaron la información? Si a lo mejor hicieron un estudio de campo, pues adelante también que lo obtengan. Tienen artículos de por medio que se metan a discusión. El bueno es que todo lo que tengan en ese momento para atacarse entre sí se va a generar ahí. Obviamente será por turno, se les darán sus tiempos para hablar, se pedirán opiniones y demás. Toda esta etapa se desarrolla aquí, en la argumentación. Y finalmente tenemos la etapa de cierre. ¿Qué nos dice la etapa de cierre? Dice, se repasan las conclusiones, se revalora la postura personal y, si así se ha establecido, se hace una autoevaluación respecto a los argumentos de los opositores. Es decir, hicieron que yo cambiara de postura y ¿por qué? Ahora, aquí básicamente lo que va a pasar es que después de que ya se dijo todo lo que se tenía que decir, se tendrán que repasar todas las, digamos, ideas que se generaron ahí, se llegará a una, ¿cómo decirlo?, a una resolución, es decir, ¿quién ganó? ¿Los que estaban a favor o los que estaban en contra? ¿Por qué situación ganaron? Y se tiene que hacer una autoevaluación en ese momento. ¿Por qué se generaron ciertas discusiones? ¿Por qué se generó cierta desinformación? ¿Por qué se desmintió en algún momento a alguien que a lo mejor había creado alguna falacia y no se había dado cuenta? Y de alguna manera va a ser una etapa de retrospección, en el sentido de que yo voy a analizar toda la información que se generó, por qué algo me sirve, por qué algo no me sirve y demás. Y al final se dirá quién ganó. En el mejor de los casos, alguno de los bandos habrá ganado y entonces pues obviamente se llegará a esa conclusión de por medio. Pero a lo mejor no fue así. A lo mejor no ganó ningún bando, no se convencieron entre sí porque algo ahí como quedó, digamos, al aire. En ese momento entonces tendré que hacerme una pregunta y eso es, ¿qué he aprendido durante el debate? ¿Qué información generé? ¿Qué información se quedó igual? ¿Qué tengo que reforzar? ¿Qué tengo que investigar más? Toda esta parte se va a dar en el cierre. Y en el caso, insisto, de que a lo mejor alguno de los dos haya ganado, yo me tendré que hacer de manera personal estas preguntas que son, ¿qué hicieron que cambiara de postura y por qué? Para empezar, ¿si lo lograron? Sí lograron que cambiara de postura. ¿Por qué? Pues debido a los argumentos, la información que me presentan, y me hicieron ver que todo el hilo de pensamiento que yo traía tenía ciertos errores que me hicieron ver en su momento, por lo tanto, pues yo estaba equivocado. O por el contrario, a lo mejor tú dices, no me convencieron, pues perfecto, no me convencieron porque realmente los argumentos fueron muy débiles y no tiene sentido lo que estaban diciendo. Pero, insisto, dependerá del criterio de cada uno. ¿Hasta este momento tienen dudas al respecto? No, profesora. ¿Seguros? No, profesora, ninguna. Ok, bueno, esto es importante que lo hayan entendido porque entonces vamos con la tareita. Si se las voy a mostrar con un ejemplo que yo redacté hace 2 horas. O sea, no esperen demasiado porque realmente fue una redacción muy rápida. La tarea ya se debió haber publicado en la página y es la siguiente. A ver, su tarea va a ser buscar en internet, o los que me preguntaban que si pueden usar en Netflix también lo pueden usar. Van a buscar un juicio sobre algo en específico. O sea, es decir, a lo mejor les interesa, no sé, un caso de un robo, un caso de un fraude, un caso de un asesinato, o de algún caso en específico que les llame la atención, van a buscar un juicio. ¿Qué van a hacer con ese juicio? Obviamente lo tienen que ver completo para poder armar su tarea, pero ¿qué van a hacer ahí? Si se fijaron, yo les presenté las 4 etapas de discusión, en este caso de un debate. Pues básicamente en un juicio se lleva un debate, entonces van a tener que dividir ese juicio en las 4, digamos, formas, más bien las 4 etapas en que se da un debate. ¿Cómo lo van a desglosar? Ahorita yo les voy a enseñar cómo me quedó un ejemplo que yo generé hace un par de horas. El ejemplo que yo tomé fue una serie que vi hace como 3 semanas, sobre el asesinato de un niño, por parte de sus padres. Bueno, su madre biológica y el nombre de la mamá. No me acuerdo del nombre del niño ni del nombre del acusado, perdón por eso, pero no tengo buena memoria con los nombres. Entonces, para términos simples, se quedó así. El niño le puse Luis, porque no estoy segura que se llama así, y al asesino le puse el acusado X.
o el hombre X. Ok, entonces, ¿cómo yo hice la tarea para que, digamos, pudiera encajar con lo que yo estoy pidiendo? Primero, el juicio lo presenté, que era el juicio sobre el asesinato de un niño por parte de su madre biológica y la pareja de esta. Entonces, primero, tengo mi primera etapa de la discusión, que es la apertura. Quedamos que en la apertura se presenta básicamente, digamos, de manera general de qué vamos a hablar y quiénes están participando. En este caso es, el juicio se basa en la discusión de la Fiscalía estadounidense sobre el asesinato del niño Luis. El Estado estará en contra del hombre X y se disputará sobre si es viable el castigo por pena de muerte. Esa es mi apertura. Ahora vamos a la confrontación. En la confrontación, si recuerdan, yo les dije que van a ser los argumentos más específicos o digamos los más fuertes que se van a generar para decir que uno es culpable o que estoy de acuerdo con algo o que estoy en contra, o en este caso que estamos acusando a este asesino, es qué estamos diciendo en su contra de él y qué le está diciendo porque él es inocente. Pues bien, la confrontación queda aquí. El Estado acusa al hombre X por el asesinato premeditado del menor Luis, ya que hubo un historial previo de tortura por parte de él y la madre biológica, lo que llevó a la lamentable muerte del menor en manos del sujeto X, por lo que el Estado exige la pena máxima, la pena de muerte. Eso es el argumento del Estado, porque él es el que está acusando a este asesino. Veamos qué tiene que decir en su defensa. Y el acusado dice lo siguiente. El acusado argumenta que el asesinato no fue a propósito, que fue un accidente y que si bien si hubo un maltrato previo al menor, su intención nunca fue asesinarlo. Eso es de manera, digamos, entre comillas, lo más fuerte. Ahora, nos falta un tercer escenario que es la argumentación. Yo les dije que en la argumentación se dan, digamos, todo lo que se dijo en el juicio, en este caso, para poder generar si es inocente o es culpable. Vamos a ver qué yo puse en la argumentación. Dice, el Estado presenta las pruebas del maltrato físico, psicológico y emocional que los acusados hicieron sobre el menor, como golpearlo, hacerlo padecer hambre, encerrarlo en un mueble pequeño por días y obligarlo a comer sus heces, y obligarlo a limpiar sus heces, así como toda clase de castigos físicos, como obligarlo a comer heces de sus mascotas por no hacer bien su trabajo. El Estado manifiesta una malicia en ambos acusados tal que al final de la vida de Luis, la cual fue provocada por culpa directa o indirecta por parte de ambos, le siguieron maltratando y odiando hasta el punto que el niño ya presentaba pensamientos suicidas previos al homicidio que se estaba tratando. Un comportamiento premeditado de esta magnitud y tal malicia lleva al Estado a exigir la pena de muerte al hombre X por provocar la muerte del menor. Y el hombre va a alegar esto. El hombre X alega que todo fue un accidente, ya que fue provocado. Alega que el niño nunca lo quiso y siempre intentó separarlo de la madre, lo cual lo pone iracundo. El día del asesinato, el niño le retó ya que le pidió a su madre que lo dejara y él, en un arranque de ira, lo levantó y comenzó a golpearlo repetidamente hasta dejarlo en el suelo, donde le siguió golpeando hasta notar que el niño no dejaba de sangrar. Para cuando le llevaron a urgencias, el niño ya estaba tan mal que cayó en coma y no mucho tiempo después falleció por la tortura previa sufrida por ambos adultos. Eso es lo que yo generé en argumentación, porque ya están pruebas suficientes de todo lo que sucedió en el caso. Y finalmente necesitamos el cierre. Quedamos que en el cierre se llega a una conclusión de todo lo que se dijo en la discusión. ¿A qué llegué yo en el cierre? Dice, la Fiscalía del Estado debatió sobre los puntos presentados en este juicio y finalmente llegaron a la conclusión de que si bien el hombre X no planeó con tanta antelación el asesinato del menor, Luis, este homicidio sí fue a conciencia, ya que esta clase de decisiones se pueden tomar de un momento de rabia y frenesí, como el que describe el acusado, y bajo la tortura previa que se desglosó durante el juicio causada por el mismo hombre, la conclusión final sobre el caso fue que el hombre X era culpable de todos sus cargos y su castigo sería la pena de muerte por maltrato, tortura física, psicológica y posterior homicidio del menor Luis. Entonces, si se dieron cuenta, lo que hice a partir de lo, digamos, del documental en mi caso que yo vi,
fue desglosar el juicio en 4 partes en específico. La idea en general es que ustedes, ya que vieron, digamos, el juicio que ustedes hayan decidido, tienen que dividirlo en esas 4 partes. Es decir, recuerden que yo les acabo de explicar cada una de las partes de una discusión. El primero es la apertura, tenemos que presentar el tema y los implicados y el problema en general. En la segunda, que es la etapa de discusión, ya sería, ahora sí, presentar los argumentos más fuertes, es decir, ¿por qué dicen que una persona es acusada y por qué dicen que una persona es, digamos, inocente en este caso? En el siguiente punto es ahora sí todo lo que se dijo en el juicio o de manera general todo lo que se hizo en el rasgos, es decir, ¿por qué dices que soy culpable? ¿Por qué dices que soy inocente? ¿Qué pruebas se presentaron? ¿Por qué lo estoy diciendo? Y finalmente en el cierre se tiene que dar una conclusión, es decir, ¿a qué llegó el juicio? ¿Es culpable? ¿Es inocente? ¿Y por qué razón? Esa es la forma en que ustedes tienen que generar esa tarea. Por eso tienen tiempo de sobra. Se publicó el día de hoy y tienen hasta el viernes que viene para poder entregar su tarea. Ustedes, insisto, tendrán la libertad de decidir qué juicio les interesa más para poder generar su actividad. ¿Tienen dudas hasta aquí? No, profesora. No, ninguna. maestra. No, maestra. Ok. Bueno, si no tienen más dudas al respecto, entonces yo los vería el próximo viernes. Recuerden que el lunes no los veo por cuestiones que no voy a estar en casa. Aprovechen su fin de semana, descansen, adren tareas de una vez, porque luego se les juntan todas las tareas que no las quieren entregar a la mera hora. Y pues, pues aprovechen y vayan a comer, vuelen. Hasta luego, maestra. Bonito fin de semana. Nos vemos, descansen. Hasta luego, mi. Hasta luego. Bonitos días. Hasta luego, maestra.